reproduce ni se genera un entusiasmo colectivo. Y ese papel sí nos tocó, eso es verdad, que eso sí lo aporta una visión nacionalista de la educación. Hay que decir que además el programa de contenidos canarios no es el primer programa que se crea. Yo suelo decirle a la gente que en los colegios había bibliotecas, sí, pero ya en tiempos de la consejería anterior se estima que hay que estimular la utilización de las bibliotecas y se crea un programa de bibliotecas, se crea un programa, o sea que también los gobiernos anteriores tenían programas, pero hasta entonces nunca había habido un programa para atender precisamente al 35% de los contenidos del currículo y que además contábamos con un profesorado, tú lo estás explicando muy bien, que había sido educado en la escuela franquista y que si tú le preguntabas sobre los cielos de Canarias o sobre el vulcanismo o sobre la historia o sobre obras de autor, decía no sé, porque está en el currículo pero no lo puedo atender. Y todavía peor, porque lo que sí nos encontramos desde principios de los 80 es que hubo una demanda similar a las comunidades más avanzadas de poner en marcha esos proyectos. Yo recuerdo experiencias magníficas que yo después conocimos en la escuela de verano. ¿Recuerdas la experiencia de San Juan de la Rambla, por ejemplo? Experiencias magníficas. Lo de Carmen Nieves. Los alzados. Maravilloso. La aldea. Es que había maravillas y estaban olvidadas, no digo proscritas, pero no era lo preferente. Pero quien quería extenderla no tenía recursos. Es decir, que cómo llevábamos a Pedro Lescano a la escuela, o cómo llevábamos a Pedro García Cabrera, o a Agustín Millares, o cómo disfrutábamos de todos los grupos folclóricos. Necesitábamos recursos para que eso fuera factible en la cantidad de demandas y de tareas que tiene una maestra y un maestro, y el profesorado de secundaria, que todavía parecía muchísimo más lejano y propio, poco adaptable a su currículum esta cantidad de dimensiones. Entonces, ahora cuando he repasado... Y luego me parece fundamental, sí, Rogelio, que es que los que veníamos de la escuela en la realidad y no del laboratorio, sabíamos que veníamos de una no escuela anterior a los pactos de la Moncloa. Es decir, la escuela pública en Canarias anterior a los pactos de la Moncloa que construyeron aquí de famosos RAN, pero sobre todo anteriores a las transferencias del Estatuto de Autonomía, era una escuela minoritaria, residual. La mitad de los niños y niñas canarios, sobre todo de las zonas urbanas, metropolitanas, Las Palmas de Gran Canaria, Tel de Arucas o Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, no tenían plazas escolares suficientes. Si no tenían ni el puesto escolar y había que desdoblar mañana y tarde, fundamentalmente en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz, ¿cómo íbamos a pensar en calidad de una sociedad que hasta que empiezan los 70 tenía un 20% de población analfabeta? Había que correr, había que regar, había que incrementar, sí, e incrementamos recursos. Y los sectores más conservadores nos dijeron que aquello era la casa por la ventana. Sí, no fue la casa por la ventana, fue intentar poner la media de la educación en Canarias en las medias del Estado para recortar ahora se habla de la brecha digital, entonces era la brecha en educación obligatoria. Cortó con una llamada, ¿verdad? Sí, en un momentito, vale, no, perfecto. No, muy bien, sigue. Bueno, termina lo que estabas diciendo. Entonces, sí. Lo asumo con total, y yo no sé si están prescritas algunas cosas. Es decir, yo ya sí sé, ahora más que antes, entonces teníamos una cierta locura, hubo decisiones que estábamos escasos de crédito, sí, pero quisimos que en la implantación de la secundaria obligatoria estar cuanto antes, porque eso hacía que casi 40.000 alumnos incrementaban en 2 años su escolarización. 40.000. Y en 3 años, recuerdo los trabajos, creo que hay que recordarlo, el trabajo de Esther García, de Carlos Tavares, de Manolo Hernández,
para hacer posible lo que económicamente no estaba muy legalizado. Es verdad. Entonces, ¿qué hacíamos? Seguíamos al tran de cuando fuera posible. No llegábamos nunca. Es que yo hoy solo, uno de estos días atrás lo evoqué, como a mí me llegó un mensaje tuyo, claro, que era: vamos a hacer que la incorporación de la enseñanza del Silvo Gomero sea bien por la puerta grande. Lo que pasa es que no sé si es posible, pero lo vamos a hacer. Y en el proceso ya descubriremos si se puede o no, pero lo vamos a hacer. ¿Cuándo tú has contado el viaje a Gulo? Te pregunto, ¿llegaste a conocer, cuándo conoces personalmente a alguno de los maestros silbadores y qué sensaciones te llevaste de ellos? Yo creo que me lo presentaron con poca capacidad, porque creo que en el programa de compensatoria hay unos primeros escarceos, pero no tenemos desde compensatoria la capacidad ni el respaldo institucional para que aquello cuajara en aquel momento. Pero la suerte hizo que compensatoria, en mi caso, acaba en el año 89 y en el 93, 4 años después, se accede a la viceconsejería. Entonces hay un hilo conductor para decir, lo primero que planteamos es: ¿quién tiene que ser director insular en La Gomera? Pues tiene que ser el Chicha, el maestro de compensatoria, el rubio aquel que paseaba en jeep por Agulo. Entonces, con una sensación de maestro italiano perdido en las colinas de Barbieri, como planteábamos. Él es director insular y probablemente de sus grandes apuestas es: yo intentaba visitar una vez al trimestre como mínimo a todas las islas, y en una de las primeras visitas me dice: tenemos que coger este compromiso, y me presenta a Isidro Ortiz. Isidro Ortiz me reta, me dice: esto va a ser como siempre. Esto va a ser como siempre. Y estábamos cerca de un colegio. Estos niños van a salir de aquí y esto se va a perder. Y como se muera esta persona y yo, se acabó, viceconsejero. Se acabó. Me entró esa sensación del deber histórico, de decir: se nos va la última remesa, y dijimos: adelante. Dificultades legales, académicas, económicas, la incomprensión. Esto es la enésima iniciativa de los nacionalistas que gobiernan. Y en ese momento es convicción y tapón. Convicción y, por supuesto, siempre la regla de oro de la acción moral desde mi punto de vista: nunca en beneficio propio. Nunca. Allí no estaba mi cuñada montándose el chiringuito para la Academia de Silvo Gomero, ni liberada en Santa Cruz para generar... No. Nunca en beneficio propio, pero sí con un elemento cultural de primer orden como era el Silvo Gomero, por su autenticidad, por su originalidad, por la solvencia académica de la estructura del Silvo Gomero. Eso es una riqueza cultural. La entenderán más o la entenderán menos, pero nos tocó a nosotros defenderla. Y ahí estuviste tú, ahí estuvo José Miguel de Contenidos Canarios, ahí estuvo toda la gente de la UER, y desde luego un reconocimiento: aliados imprescindibles, los silbadores gomeros y las asociaciones de madres y padres de La Gomera. Fíjate tú qué cosa curiosa. Yo entré a la viceconsejería con dos sospechas hacia mí: la de los sectores conservadores, que me veían un defensor de la pública hasta más allá de lo razonable, según ellos, y el defensor de los derechos del profesorado por mi antiguo papel como representante sindical. En el caso de La Gomera, con Adelma, cuando ellos descubrieron que compartíamos prioridades, el caso del Silvo, y que compartíamos la prioridad de la participación a fondo de las familias en la escuela, aquellas desconfianzas se convirtieron en complicidades.
Y desde aquí es justo reconocérselo. Mira, has citado un momento que yo se lo había oído contar a Isidro, pero no te lo había oído contar así, con tanta claridad. Yo digo que es un momento histórico, el momento en el que el hombre que proclamaba en el desierto, que clamaba en el desierto, Isidro Ortiz, sin ser oído, diciendo o entra en la escuela o se nos muere, se encuentra con otro hombre, que es Marino Alduán, que tiene un cargo y que de repente dice, es cierto y además lo vamos a hacer. Chicha, lo vamos a hacer. Rogelio Conteños Canarios, Rogelio, ponte a esto, adelante, hágase. Y en ese momento se inicia una carrera que yo digo que es una carrera, es muy veloz, porque a partir de ese momento y solo 12 años más tarde, el Silvo Gomero es proclamado Patrimonio de la Humanidad. Es una... A ver, bueno, ahora nos hablarás. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Absolutamente emocionante. Cuando estuve en La Gomera viendo el monumento al Silvo, me saltaron las lágrimas. Porque es verdad que es un monumento, pero quienes conocemos la historia vemos la cantidad de esfuerzo. Y nosotros somos herederos de un legado de esfuerzos y de ilusiones, a veces no explicitadas, de centenares de gomeras y gomeros que no pensaron en este proceso, pero que hoy donde estén, estarán diciendo, sí, hemos rescatado parte de lo que construyeron ellos, de los que ayudaron a construir. Sí. Porque esto es un patrimonio de la humanidad y, por tanto, de quienes lo conservaron y lo defendieron y lo rescataron en La Gomera. Muy emocionante. Marino, ¿tú recuerdas qué nivel de apoyos o de resistencias encontraste dentro de la propia institución, de la propia consejería? De si estábamos yendo demasiado rápido o si... ¿qué detectaste tú ahí? En tu caso estaba claro. Pepe Mendoza, el consejero, estaba claro. Eso estaba claro. Sí, pero entre ustedes y nosotros había muchas instancias y muchos niveles. Tuvimos una suerte, ¿eh? Y la suerte es que creyeron que esto era flor de un día. Y entonces los acorazados se dirigieron hacia otro lado. Se dirigieron a no ir a los centros integrados, donde hubiese primaria y secundaria, a las reformas curriculares, a la presencia de las familias en los centros. Los acorazados conservadores fueron hacia ahí y realmente en el Silvo Gomero dijeron, esto es como una flor que en el barranco va, en cuanto no se riegue, va a morir. Como además tampoco suponían lo que suponía un centro educativo, que entonces era pues casi 500.000 euros, pues bueno, locura de estos chicos que están recién llegados, sueños. Ahí no hubo mucho. Empezaron a aparecer cuando planteamos la introducción en la escuela, la contratación de silbadores dentro de la escuela, la intervención no lo veían, no eran funcionarios, en la escuela no podían entrar, cómo se pagaba esa actividad, el pobre Isidro tuvo un montón de tiempo sin cobrar, y Rogelio diciendo, Marino, que este hombre se nos agota porque es que no puede, tiene mucha ilusión. Entonces, la dinámica era como un objeto volante no identificado dentro de la consejería. Entonces, dificultades para cobrar, dificultades para generalizarse, necesidad de búsqueda de complicidad. Después, cuando se planteó ya dentro del currículum oficial de la consejería, con todo su despliegue, aparecieron las voces doctas de hasta dónde quieren llegar. Esto no es un idioma, quieren tener reconocimiento oficial. No tiene altura. Están dedicando un montón de tiempo cuando sigue habiendo un 35% de fracaso escolar. El fracaso escolar nos lo devolvían para decir, preocúpense, lo importante, eso es accidental. Existen esos elementos de quienes no sintonizan y no ven que el rescate, la recuperación, la pervivencia del Silvo Gomero es una riqueza que nos beneficia
a toda la ciudadanía. Pudo pasar algo como ha ocurrido con Risco Caído en su declaración reciente como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y eso también a veces nos define, que mucha gente de fuera, los grandes jueces que tuvieron que investigar y que dictaminar la valía y la importancia de Silvio Gomero, lo vieron antes que nuestros doctores. Y que nuestra tarea, porque eso es verdad que la ciudadanía sí lo valora, pero hubo que romper esa especie de disrupción, de ruptura que hay entre lo académico y lo popular. Y entonces yo creo que esa era una tarea que